Saludos, muy buenas, feliz año, felices Reyes también, bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Arrancamos año con un episodio además muy completo. En primer lugar, Luca Costantini nos va a contar todos los detalles del nuevo partido de izquierdas creado por el jacobino, Izquierda Española, que pretende que su puesta de largo sean las elecciones europeas. Ojo, porque en estas elecciones se suelen producir sorpresas. También vamos a hablar de la amnistía. Como han podido leer en nuestro diario, en la noticia de Ketty Garat, el gobierno ya no quiere darle más protagonismo a la ley de amnistía y por ello el debate de totalidad de la proposición de ley registrada por el PSOE se va a celebrar el miércoles 10 de enero previsiblemente, incluyendo en este debate otras cuestiones sociales y también el techo de gasto para, así como cuenta nuestra compañera, intentar diluir un poco esta ley de amnistía. Vamos a hablar precisamente con Paloma Cervilla sobre cuál es la postura del Partido Popular, su estrategia, la estrategia del principal partido de la oposición, y también nuestro experto en tribunales, Fran Serrato, nos va a contar precisamente las dudas de los juristas al respecto de esta estrategia del Partido Popular con la enmienda y lo que incluye en esa enmienda a la ley de amnistía. Por último, abriremos, como no, es muy importante y lo va a ser durante todo el 2024, página económica con Fernando Cano. Vamos a hablar de varias cuestiones con nuestro compañero, entre ellas la escasa ejecución que le venimos contando todos estos años de los fondos europeos, pero es que 2023 se lleva la palma, ha sido el peor desde que existen estos fondos de recuperación por la pandemia. Como ven, arrancamos fuertes el año y con un episodio de lo más completo. Y arrancamos, como siempre, saludando y felicitando el año a nuestro director, a Álvaro Nieto. Álvaro, feliz año, muy buenas, un año para seguir leyendo y escuchando todos los podcasts de The Objective. Claro, por supuesto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien y feliz año también a todos nuestros oyentes en este 2024 que vamos a seguir dando guerra porque necesitamos seguir haciendo nuestro trabajo y, por supuesto, contamos con todos nuestros lectores y oyentes y que cada día sean más, por supuesto. Va a ser un año además cargado en lo político, con al menos tres citas electorales, en lo político, en lo económico, un año con muchas noticias y que los españoles tienen que seguir estando bien informados. Claro, bueno, la actualidad básicamente yo creo que va a estar muy condicionada por los pagos que va a tener que ir haciendo Sánchez para contentar a sus socios, fundamentalmente los independentistas catalanes. Yo creo que la amnistía se va a llevar buena parte de la atención los primeros meses del año porque todavía está en duda cómo se va a poder implementar, cómo va a entrar en vigor, cómo se van a beneficiar aquellos que se pueden beneficiar de ella y fundamentalmente si finalmente va a llegar Puigdemont a España, porque esa sería la foto tremenda, ¿no? O sea, aparte de la foto que se va a hacer Sánchez con Puigdemont, que por cierto ya ha dicho que se la va a hacer, que también sería terrible, pero hay que estar muy atentos a ver cuándo es esa llegada de Puigdemont por fin a España después de no sé cuántos años fugado de la justicia. Luego llegarán las elecciones europeas que fundamentalmente yo creo que son las que van a marcar un poco el termómetro de cómo está la situación en España. Antes hay gallegas y vascas, pero yo creo que las europeas sí que nos van a dar un poco la medida de hasta qué punto efectivamente hay hartazgo con lo que está haciendo Sánchez y con los aliados de Sánchez y veremos qué sucede en el segundo semestre. No hay que descartar que si hay una catástrofe en las elecciones europeas para el Partido Socialista pueda haber algún tipo de viraje, de giro, de cambio de estrategia, de cambio de rumbo en el segundo semestre, pero bueno, con Sánchez cualquier cosa es posible, eso ya lo sabemos. Y no me quiero olvidar, por cierto, ya que estamos haciendo un poco un repaso del año 2024, que hay unas elecciones también muy importantes para el mundo, que son las americanas en el otoño. Y esto yo creo que también va a ser muy determinante para lo que pueda suceder en el planeta, ¿no? Trump quiere volver a presentarse, de momento tiene problemas judiciales, pero las encuestas le dan muy favorito para esas elecciones, ¿no? Si acaba repitiendo en el cargo y después de lo que ha pasado en Argentina con Milei y de lo que puede pasar también en las elecciones europeas a escala continental, porque va a haber un viraje a la derecha, claro, según indican todas las encuestas, yo creo que podemos estar ante un cambio de rumbo internacional bastante importante.
En un momento, además, que bueno, que eso ya lo podemos analizar en otro momento, pero es que el mundo está como está, con la guerra entre Rusia y Ucrania que continúa y ahora con el conflicto con Israel. Pues Entonces, son imagínate, más cruciales que nunca. imagínate cómo puede acabar el conflicto en Ucrania, por ejemplo, si gana Trump las elecciones, que hay que recordar que Trump siempre ha tenido unos vínculos bastante estrechos con Putin. Entonces, claro, la posición tan determinante ahora mismo de Estados Unidos contra Putin y a favor de Ucrania, evidentemente, si gana Trump las elecciones va a cambiar. Esto es indudable. Tras este ligero repaso que hemos hecho de 2024, que Hemos no resumido sabemos 2024 lo que nos va a deparar. en minuto y medio. Vamos ya a saludar a Luca Costantini para hablar de ese nuevo partido de izquierdas que se ha creado. Luca, muy buenas y feliz año también. ¿Qué tal? Muy buenas y feliz año a todos. La izquierda, que acabó 2023 muy revuelta, bueno, Sumar, Podemos y demás, tiene un nuevo actor de la mano del Jacobino, Izquierda Española. ¿Qué hay detrás de este partido? Porque has ido publicando diferentes piezas y lo que te queda sobre este nuevo partido que surge y que tiene previsto, ¿no? Como cuentas, que las elecciones europeas sean, pues bueno, su puesta de largo, su principal foco este año. Sí, bueno, Izquierda Española, que es este nuevo partido que se acaba de registrar formalmente en este comienzo de año, pues es efectivamente un actor más, ¿no? Si quieres, en la fragmentación de la izquierda en este momento en este país. Sin embargo, no deja de ser un actor muy interesante desde muchos puntos de vista porque es un partido nuevo, viene de una experiencia previa que, aunque quizás no todos la conocen, pero o sea que estaban inactivos, que era a través de esta plataforma o think tank que se llama El Jacobino, que lleva unos cuantos añitos ya trabajando, digamos, en la construcción de una nueva formación política que tiene algunos ejes, son algunos más tradicionales de izquierda, como puede ser la igualdad, pero algunos nuevos, aunque no deberían ser tan nuevos, como es recuperar la idea de una izquierda tajantemente contraria por ejemplo, la idea de la plurinacionalidad, que es un concepto que llevó Podemos al tablero político nacional, pero que luego Pedro Sánchez con el nuevo PSOE ha recuperado y que aspira de alguna manera en fin, a captar votos de todos aquellos que se definen como huérfanos un poco del sanchismo, o sea, personas que quizás han votado el PSOE en estos últimos años, que han podido votar Izquierda Unida, personas jóvenes, personas mayores, que consideran que, en fin, no se puede negociar con los nacionalistas hasta el punto, como en el caso de la amnistía a Puigdemont o los indultos a Junqueras, y que de todas formas plantean, por lo que ellos dicen, digamos, una vuelta, si quieres, a unos orígenes de cierta izquierda en temas, por ejemplo, como el feminismo, por ejemplo, o sea, rechazando, digamos, las derivas sobre los temas de los trans e incluso planteando algunas cosas más novedosas como podrían ser la recuperación de algunas competencias, lo que se dice la recentralización de algunas competencias, sobre todo en sanidad y educación. Es una novedad política, tendremos que ver exactamente, digamos, cuál es su tamaño electoral, pero lo que sí sabemos, que lo hemos ido informando muchísimo antes, digamos, del nacimiento formal del Partido de Izquierda Española, cuando era el Jacobino, o la izquierda jacobina, como también se ha llamado, de este acercamiento también de muchos exdirigentes, dirigentes, personas de la cultura, de la sociedad civil, profesores universitarios, de órbita más o menos socialistas, y de todas formas de izquierdas, que se han ido interesando a este nuevo proyecto que lidera, capitanea Guillermo del Valle, que es, en fin, un político joven y nuevo, y veremos cuál será su función actual. Luca, tú que eres de los periodistas en España que más conoce a, bueno, pues todo Podemos, Sumar, ¿cómo ha sentado la irrupción de este nuevo actor en estas formaciones? Bueno, yo creo que uno de los elementos más sorprendentes de esta semana de comienzo, si quieres, más o menos oficial de Izquierda Española, es exactamente la reacción de lo que sería su competencia política, que son Sumar, Podemos y el PSOE. Normalmente, digamos, algunos referentes de estos partidos políticos pues han ido enseguida a atacar a Izquierda Española, en fin, tachándola más o menos de ser un partido nacionalista español, no nacionalista, digamos, periférico, pero sí nacionalista español, de ser un partido que en realidad es un partido de derecha.
tampoco hay muchos argumentos en realidad como para decir, para dar algún tipo de fundamento a estos tipos de acusaciones. Lo que sí revela, en mi opinión, y creo que es una opinión bastante compartida también por algunos analistas, y te diría que también por los propios miembros de Izquierda Española, es que aquí está pasando algo. O sea, la sobreactuación, la reacción revela que quizás, te diría que desde la Moncloa hasta otros centros de poder de la izquierda hasta ahora inactivo, nerviosismo, ¿no? hay nerviosismo, porque la cuestión es muy sencilla. O sea, el panorama político de bloques es muy equilibrado, lo hemos visto en las últimas elecciones del 23 J, las generales, hemos visto cómo han ido las autonómicas y municipales para la izquierda. Por lo tanto, claro, o sea, si llega un nuevo actor y de repente logra captar estos miles y miles de huérfanos de las políticas de Pedro Sánchez, pues pueden modificar algunos equilibrios. Además, las elecciones europeas históricamente son elecciones muy buenas para los experimentos políticos, porque a nivel técnico es una circunscripción única, o sea, se vota en toda España, sumando los votos de manera simétrica pura, y claro, eso permite a nuevas opciones de jugar con más agilidad, y también suele premiar las novedades políticas. Esto ocurrió nada más y nada menos que hace 10 años con Podemos. Podemos entró en la política nacional en las elecciones europeas del año 2014, logrando 1,2 millones de votos, y fue la gran sorpresa electoral de aquel momento. La gran sorpresa. Recuerda además, personalmente, dar una anécdota. Me tocó cubrir esas elecciones, ese partido. Yo hacía en esa época, trabajaba en una radio, pero hacía información económica y nadie iba a cubrir ese partido porque, claro, no existía y nadie pensaba que iban a conseguir 5 diputados, creo que consiguieron. 5 diputados, sí. O sea, recuerdo un irreconocible o desconocido totalmente Rejón, y esos gritos de júbilo dentro de esa sede improvisada, todo era muy improvisado, sándwiches hechos por ellos, tortillas, y claro, ¿cómo ha cambiado la política desde entonces? ¿Puede pasar algo similar o creen en ese partido que puede ocurrir algo similar como lo que ocurrió con Podemos? Bueno, yo creo que hay circunstancias diferentes. O sea, en aquel momento era un momento de eclosión de los nuevos movimientos populistas en general, que fueran de izquierda o de derecha, depende de cada país europeo, era diferente, pero hubo eclosión populista en todos los países y Podemos, digamos, supo cabalgar esa ola. Por lo tanto, quizás ahora no es, digamos, una situación parecida, no hay quizás un hartazgo social desde el punto de vista económico-social como lo que se vivió en aquella época, porque veníamos de la crisis del 2008, pero sí es cierto que tenemos, como en aquel momento, un PSOE en cierta crisis. O sea, en aquel momento era otro PSOE, pero ahora es un PSOE de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que, en fin, los giros filonacionalistas a favor de los nacionalistas periféricos de este gobierno de Pedro Sánchez para llegar a los números, para llegar a la mayoría parlamentaria, pues es probable que sí generen algún tipo de granero de votos ahí donde esta nueva formación de Izquierda Española pues pueda pescar algo. Por lo tanto, en fin, cada ciclo electoral es diferente, pero, repito, aquí se habla posiblemente de una orfandad importante por parte del electorado de izquierda. Bueno, a ver, a mí me gustaría decir varias cosas. Primero, hay que felicitar a Luca, que es el único periodista que ha ido contando antes que nadie la aparición de este movimiento, el jacobino primero y ahora Izquierda Española. Es decir, hemos ido aquí contando. Nuestros lectores sí que pueden estar perfectamente tranquilos porque ellos saben que les hemos ido contando cómo ha ido evolucionando este movimiento. Y ahora se ha presentado, ahora ya todo el mundo habla de Izquierda Española y del jacobino, como si les conocieran de toda la vida, pero en realidad quien le conoce de toda la vida es Luca y nuestros lectores en consecuencia. Yo creo que es evidente lo que dice Luca, que el movimiento va a por un segmento muy concreto de la población, que son aquellos votantes que se consideran de izquierdas, que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez, fundamentalmente con el tema nacionalista e independentista. Porque además es que no está escrito en ningún libro de ciencia política que pactar con los independentistas y con los nacionalistas sea de izquierdas, que es la teoría que aquí nos quieren transmitir todo el rato, ¿no? Que es progresista pactar con aquel que se quiere quedar el dinero para sí,
con aquel que no quiere compartir con sobre los todo demás. beneficiarles más que al resto, claro, si es en que el resto de cosas. O sea, pactar con los más insolidarios ahora resulta que es de izquierdas. Igualito. Fenomenal. Yo de este movimiento he tenido la oportunidad de leer, porque yo les conocía también, conozco a Guillermo del Valle y todo lo que ha publicado Luca, pero a raíz de ya la puesta de largo del partido me he ido a 30 puntos fundacionales que tienen, 30 puntos o pilares ideológicos, los pueden encontrar los oyentes en su página web, y yo destacaría 3 cosas que son, yo no sé si son de izquierdas o de derechas, pero plantearlas ahora mismo en España es revolucionario. Revolucionario. Fijaos, solo pongo 3 ejemplos. 1, defensa de que la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia, la fiscalidad y el medio ambiente sean competencia exclusiva del Estado central. Cuidado, o sea, están proponiendo educación y sanidad, aparte de seguridad, que también está transferida, y fiscalidad, competencia central del Estado. Segundo punto que pongo como ejemplo. Promoveremos una reforma constitucional que elimine privilegios históricos, anacrónicos y predemocráticos y que corrijan todas las asimetrías territoriales y singularidades del ordenamiento jurídico como son los fueros, los cupos y los convenios fiscales. O sea, adiós al tema vasco y al tema navarro. Y, o sea, al tema fiscal, al cupo vasco y al foro navarro. Y el tercer punto que me gustaría poner también aquí el foco es que promoverán un sistema electoral en el que el reparto de escaños sea efectivo de manera proporcional a los votos obtenidos, evitando la sobrerepresentación de unos territorios sobre otros. En fin, son 3 cuestiones que no, insisto, que no sé si son de izquierdas o de derechas. Y que algunas sí que Vox pero las ha llevado en su programa también. A o mí muy me parecidas. suena más, a mí, fíjate, después de leer los 30 puntos me suena más a UPyD, es decir, al partido de Rosa Díaz. El tema de centralizar competencias y, en cierto modo, sanidad, educación, Vox también ha ido mucho en esa línea. Al menos durante sus primeros años. Lo que pasa es que aquí la diferencia está en que ellos sí que tienen un programa que en algunos terrenos sí que es claramente de izquierdas. Por ejemplo, ellos están defendiendo el derecho al aborto, ellos están diciendo que hay que luchar contra el cambio climático, ellos están poniendo mucho énfasis en que los impuestos tienen que ser, en fin, de un nivel aceptable para pagar todos los servicios públicos. O sea, yo creo que estamos ante un partido de centro-izquierda. Casi yo diría que es un partido más bien de centro, pero bueno, Luca, tú no sé cómo lo ves. Quizás ponerle la etiqueta izquierda es acertado en tanto en cuanto hay mucha gente que se considera de izquierdas, aunque a lo mejor ideológicamente están más en el centro, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Algunas de estas reivindicaciones que tú has señalado, es cierto que, o sea, en fin, UPyD ha llevado algo de eso en su programa electoral, pero Ciudadanos también. Yo, francamente, lo de Vox lo veo muy poco. O sea, Vox yo creo que se ha centrado sobre todo en temas como migración y otros asuntos, digamos. Luego, claro, en los programas políticos de los partidos sabemos que, en fin, a veces hay algunas convergencias paralelas extrañas, pero es cierto que este partido es un partido claramente con una motriz izquierdista clara. Tal es así que, por ejemplo, en términos de programa económico, digamos, una de las personas más importantes que está redactando el programa económico de este partido, pues, digamos, fue mano derecha de Anguita, estaba en la órbita de Izquierda Unida y también del PSOE de la época de Felipe González. Por lo tanto, yo creo que se trata en realidad de reeditar de alguna manera una cultura política que se ha ido perdiendo. Es una cultura política que yo creo que tiene mucho que ver con los años 80 en este país. O sea, es una cultura política que reivindica la racionalidad por encima del identitarismo. Y esto me parece, en términos general, más revolucionario aún que hablar de los foros vascos o de la financiación y no sé qué. Porque se trata realmente de hacer la política desde una perspectiva diferente. O por lo menos devolver, de alguna manera, a la ciudadanía un marco diferente de hacer la política. Y creo que en esto está, si quieres, el elemento más novedoso de esta formación, que como mínimo lo que va a intentar hacer es poner sobre, digamos, la mesa del debate público y de la agenda pública unos argumentos, unos enfoques que podrían ser muy dañinos, digamos, dentro de lo que es la narrativa común, el mainstream que se ha construido en los últimos años en el izquierdismo clásico, desde Pedro Sánchez hasta Pablo Iglesias. O sea, es un poco lo que comentaba Álvaro. O sea, es decir, cuestionar
que la izquierda tenga que pactar con los nacionalismos, además de todo tipo de bandera, es decir, desde el PNV hasta Izquierda Republicana, y que esto sea, digamos, el oficialismo puro del izquierdismo del siglo XXI, ellos lo cuestionan y dicen, oye, yo no creo eso. Entonces, claro, eso yo creo que puede permitir a unas cuantas personas, pues, por lo menos tener una oferta política diferente, y ya veremos, repito, cuál es la cabida real en la sociedad española de ese tipo de formación. Y luego también habrá que ver otros elementos que son muy importantes a la hora del lanzamiento de un partido político, que son qué tipo de campaña electoral va a hacer, cómo va a centrar su mensaje, porque yo creo que lo que harán será sobre todo crítica de la plurinacionalidad y centrarlo mucho en el tema de la igualdad, para decir, oye, nosotros somos de izquierda clásica, guste o no guste, este es nuestro planteamiento económico. Y luego, claro, habrá que ver también los integrantes de esta formación, porque por mucho que Guillermo del Valle es una persona joven, digamos, limpia, si quieres, de la política, que por lo tanto nadie le puede acusar fundamentalmente de nada, porque no tiene pasado en ese sentido, y por lo tanto puede representar incluso una regeneración, como fue Podemos en el año 2014, es cierto que yo creo que lo que van a intentar hacer los de izquierda española es también sumar a personas de prestigio, históricos del PSOE, gente conocida del mundo de Izquierda Unida, que les permitan, por lo menos en este comienzo, tener, en fin, un despegue con algo de motor, porque esto es lo que necesitan. No es suficiente, digamos, con romper el tablero a nivel de narrativa. Yo creo que la ocasión es bastante propicia, porque las elecciones europeas, como son de circunscripción única en toda España, y ahí sí que hay una representación directamente proporcional a los votos obtenidos, sí que es bastante sencillo conseguir un escaño. De hecho, en las europeas siempre hemos visto la irrupción de movimientos muy alternativos. Tuvo escaño Ruiz Mateos, tuvo escaño Jesús Gil, entró Podemos con 5, Vox ha conseguido sin problemas, Ciudadanos también ha tenido buena representación, incluso PyD. Es decir, que yo creo que sí que van a obtener representación. Yo creo que es relativamente sencillo sumar en toda España los 300.000 votos, ¿no?, que se requieren para obtener un escaño en las europeas. La duda es qué va a pasar a continuación, es decir, cómo va a seguir esto después, porque ahí sí que es verdad que la maquinaria del gobierno es tan fuerte, sobre todo en el tema de los medios de comunicación que maneja la izquierda o que son más progubernamentales, pues claro, ahí, por supuesto, no se le va a dar cancha a este partido, ya le están insultando, llamándole facha, a extrema derecha, no sé qué, los están tildando de lo que no son, es evidente que no son de derechas, tú lo has dicho, no hay más que mirar su pasado para saber que son gente que es de izquierdas de toda la vida, pero ahora mismo se les está etiquetando con el ánimo de desprestigiarles. Por tanto, yo creo que van a tener una irrupción, lo que hay que ver es cómo acaba eso luego transformándose en un movimiento que de verdad pueda amenazar el liderazgo de Pedro Sánchez en la izquierda, que lo veo bastante complicado. Pero oye, todo es intentarlo. A mí lo que me ha parecido, por cierto, una anécdota inaudito, es que estuviera disponible como nombre comercial para un partido político Izquierda Española. O sea, qué mal estamos en España para que 40 años de democracia después todavía estuviera disponible la marca Izquierda Española. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no había nadie que se le ocurriera ponerle ese nombre a un partido de izquierdas? Simplemente añadirle el adjetivo español, ya o sea, por eso te tachan claro. Les tachan de lo que les tachan. Claro. Si me permitís muy rápidamente, o sea, hay, en fin, algunas teorías sobre el éxito y luego el fracaso de Podemos que vinculan todo aquello con la bandera española. O sea, es que Podemos nació como una fuerza política regeneracionalista, o sea, incluso en un primer momento planteaba ideas de recuperar algún tipo de competencias en términos de sanidad y educación, porque provenía del 15M, y en el 15M se habló mucho de eso. Sin embargo, hubo un momento en el que Podemos, lo que se dice es que, digamos, echó a perder la bandera española y se abrazó a los temas de los nacionalismos. Esto fue una estrategia de Pablo Iglesias. Personas como Carolina Vescanza, por ejemplo, criticó mucho ese tipo de giro que dio Pablo Iglesias, porque el propio Rejón, en realidad, porque sabía que esto restaba votos a Podemos. Por lo tanto, lo cierto es que
lógico pensar que sí que existe algún tipo de mercado electoral, de algún nicho electoral para una izquierda claramente antinacionalista. Claro. Ahí, mira, aprovecho para decir algo, porque yo sí que estaba allí con el 15M, igual que Rocío ha contado lo de Podemos. Bueno, estaba yo también. En el Sí. 15M yo creo que estábamos Pero todos también. pero ¿no? quiero decir- Acababa de llegar a España. No, pero quiero decir que lo trabajé mucho como periodista, que el movimiento hablé con los que estaban detrás y tal. Vamos a ver, el 15M es un movimiento, o fue un movimiento muy transversal, donde participó gente de todo tipo y condición, pero en absoluto eran los que luego lideraron Podemos. Es decir, esa gente se ha atribuido el 15M, pero no, lo que había en el 15M no era. Pablo Iglesias no estuvo en el 15M. Ni Errejón, ni todos estos, que no estaban, es que íbamos allí a hacer reportajes. Es que los del 15M se parecían más a los de Ciudadanos y de lo que se hablaba en la Puerta del Sol, en aquellos primeros círculos y tal, eran más bien de estas reformas que tú has dicho racionales, ¿no? De vamos a racionalizar el Estado. Pero tú lo has dicho, los primeros días. Los primeros días. El resto luego ya la lo cosa- atraparon, es decir, luego ya se lo llevaron ellos y secuestraron el movimiento. Pero yo me acuerdo mucho... Supieron capitalizar las protestas, pero porque tenían detrás, Claro. es que eso es un elemento importante, ellos tenían detrás organizaciones, entre otras la PA, por ejemplo, ya activas, Sí. digamos, y con mucho tirón. Y creo que en este caso, digamos, ya que nosotros hemos informado mucho sobre qué es el jacobino y cómo iba, digamos, ramificándose a nivel nacional con algunos contactos importantes, también en el mundo de la cultura, en el mundo de la universidad, y otros no le han dado tanta importancia o han querido incluso ocultar, digamos, su trabajo, porque esta es otra Claro. derivada. Pues aquí también veremos, digamos, los fundamentos, las bases de crecimiento para este partido, pues se han trabajado bien. Porque Podemos, es cierto, digamos, con el 15M, que se subió a la ola. pero detrás tenía movimientos con mucho recorrido y gracias a estos movimientos, entre otros Colau, con la PA, o sea, tenemos casos, eso les sirvió para decir, nosotros somos el 15M. Pues lo dejamos aquí, Luca. Te seguimos, obviamente, y seguimos todo lo que sigas contando sobre este nuevo partido que entra dentro del tablero democrático español. Gracias, Luca. Pues tenemos ya con nosotros a Paloma Cervilla y a Fran Serrato. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Para- placer. Para estar hablar, y feliz año, que le hemos Feliz dicho a año. todos, pero no hay que perder las buenas costumbres. Pero Y felices totalmente, Reyes. Pero feliz aquí año. el debate es, Ese es el hasta debate. qué día hay que decir Yo creía feliz que hasta el año. 3, A ver. pero No. mi jefe me indicó que hasta el Día de Reyes. Y yo, que ¿Tu soy jefe republicana, quién soy? ¿Quién soy yo? Entonces, No, hasta el Día de entonces Reyes. yo hasta el Día de Reyes. Yo digo, no sé, feliz yo año. siempre digo que hasta el Día de Reyes, ¿no? Pero aquí Yo lo hago hasta vosotros- San Fermín. Hasta San 7 Fermín. de julio. Y luego después de San Fermín dices viva San Fermín. Viva San Fermín. Esto. Y Paloma... Yo también hasta el Día de Reyes. Yo soy una clásica y el Día de Reyes es Se el día acaba que la acaba Navidad. la Navidad y Pues ahí acaba entonces- todo. Entonces es el entiendo momento que ese de es el cambiar. día que hay que recoger todos los bártulos de El Belén los el adornos. 7, el Belén el 7. Yo eso no, Hay que fíjate, mantenerlo el yo lo 6, que dejo, los lo Reyes dejo. llegan al portal y Claro. el 7 ya se recoge Bueno, todo pero y hasta el año que este viene. año viene muy bien porque el 7 cae en domingo, fenomenal. Pero otros años que cae de repente el 7 en miércoles, pues claro, hay que dejar el Belén ahí puesto, el árbol de Navidad o lo que tengas, una semana más. Debo reconocer que yo eso también lo he Yo hecho. lo he hecho. Dejar Y- el Belén y unos incluso cuantos días semanas. porque Y no entonces tengo tiempo. acaba el árbol de Navidad hasta febrero Pero en tu es casa. bonito porque te da sensación continua. Puedes Eso seguir la- comiendo polvorones sin sentirte mal. Bueno, esa es otra. Eso me ha encantado, ¿eh? Yo eso sí que... También. ahora ya no, porque ya me estoy controlando mucho la alimentación, pero cuando yo comía de verdad en Navidad, a mí me duraban los polvorones hasta marzo. Claro. Y es uno de los mejores Y está placeres, riquísimo. Y en tomarse un octubre, polvorón en todos marzo los y en días octubre. hasta marzo. ¿Tú te El lo marzo tomas es- con pan, Álvaro, los polvorones? No, hombre, no, ¿por qué? No, porque están Eso más es una buenos. tradición. Sí, en mi pueblo. Se meten eso no dentro del sé. pan, Dentro del pan. como si fuera un Bocadillo de bocadillo. polvorón. Porque en mi pueblo tenemos un pan, en Arriate, en Málaga, tenemos un pan magnífico. ¿Y qué? Pero no lo he visto No, es yo broma. nunca. Lo que pasa es que tenemos un pan Ah. tan bueno que tengo que hacer Ah, publicidad. Tienes que que traer, está bien tienes que la traer publicidad. ese pan para que lo probemos. Bueno, pues yo ya lo he dicho aquí alguna vez, pero es verdad que este año no he hecho, pero yo hago polvorones porque en mi pueblo son especialistas en polvorones, especialmente mis tías, y me enseñaron a hacer polvorones, así que a ver si el año que viene ya No me hace puedo falta. permitir. En marzo puedes traerlos. Bueno, vamos a Vale. intentarlo. Bueno, entonces O quitamos. sea, si nos ilegalizan el periódico, si nos disuelven ¿Cómo nos el van a periódico, ilegalizar el partido? nunca se ¿El sabe. periódico? Hacemos polvorones, Sí. ya tenemos Pero otra... eso no Por es un cierto, delito, hay que ¿eh? decirle- Eso no es un delito. Hay que decirle, déjame mandar un recadito, Rocío, ya que estamos No, no, aquí claro, en plan sí, sí. tertulianeando. Tertulianeando. Sí que quiero mandar un mensajito a algunos que se han pusto a escribir artículos sobre Diogepti. Yo se lo agradezco mucho a todo el mundo
que hable de The Objective, aunque sea mal, porque creo que nos están dando el reconocimiento que merecemos. Es decir, somos un periódico cada día más leído y más influyente, ¿no? Y por tanto, que nos critiquen me parece que está muy bien. Pero hombre, que nos critiquen diciendo verdades, no inventándose los datos. Y hay gente que está escribiendo sesudos análisis diciendo que es que The Objective está siendo financiado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid. Esto es absolutamente falso. Nosotros, afortunadamente, tenemos una cartera de anunciantes muy amplia y, curiosamente, la Comunidad de Madrid no es de los principales anunciantes de The Objective. ¿Está como anunciante? Sí, claro, igual que otras comunidades autónomas y otras instituciones públicas, pero en absoluto dependemos del dinero que nos pueda o no poner la Comunidad de Madrid en plan, o sea, cuando quiere poner anuncios. Es completamente insignificante el dinero que aporta y si mañana nos cortaran esa publicidad seguiríamos existiendo. No sé si algunos pueden decir lo mismo si el gobierno de España les corta la publicidad que reciben. Me temo que en muchos de esos casos dejarían de existir esos periódicos porque sí que tienen una dependencia tremenda de la publicidad institucional. Nosotros afortunadamente dependemos de empresas privadas fundamentalmente que quieren apostar y poner publicidad en este periódico porque se lee, porque tiene lectores detrás, con cara y ojos. Hola. Y el pan de Arriate, Álvaro. Bueno, venga, ahora, Rocío, vamos a lo que nos toca. Sí. Vamos a lo que vamos. Decíamos que quitábamos el Belén y el árbol, lo que cada uno tenga el día 7, ya se ha acabado la Navidad. Y vamos con la amnistía, porque en los próximos días ya se va a debatir esa ley de amnistía. Vamos, Paloma, con la estrategia, ¿no?, que está teniendo el PP y sobre todo con lo que ha incluido dentro de las enmiendas. Lo que más llama la atención y de lo que más se está hablando es esa intención, ¿no?, de prohibir los partidos que... Disolver. El término exacto el término más adecuado que utiliza el texto de la enmienda es disolver, no ilegalizar, sino disolver, que es la diferencia, si quiere lo hablamos luego con Vox. Disolver los partidos que dentro de su programa incluyan la celebración de un referéndum o que en su caso promuevan o que inciten, ¿no?, a lo que a un referéndum o a ir contra la Constitución. Yo creo que lo más exacto es que adopten medidas contra la Constitución. Yo creo que sería el término. Bueno, yo creo que lo que primero hay que decir que el PP es absolutamente consciente de que su propuesta, de que su enmienda a la totalidad a la proposición de ley del Partido Socialista sobre la ley de amnistía no tiene ninguna posibilidad de salir. Se votará en el Pleno del próximo día 10 en el Senado, aunque todavía no se ha incluido en el orden del día, pero posiblemente se haga en la mesa que se va a celebrar el martes 9, ¿no? Entonces, el PP sabe que la enmienda a la totalidad que ha presentado y registrado no tiene ningún viso de que se pueda ejecutar, aplicar o salir en votación en el Senado, con lo cual eso explica quizás un poco que se haya ido al límite, ¿no? Yo creo que la explicación un poco de que se haya ido al límite es la constatación de que eso no es posible que salga adelante. La medida más polémica ha sido esta, la disolución de un partido político, ¿no? Yo creo que el PP quizás ha ido un poco más allá de lo que a lo mejor constitucionalmente es posible o lo que los juristas, nos explicará Fran, dicen. Yo creo que hay opiniones para todos los gustos, ¿no, Fran? Habrá algunos que... Bueno, tú en eso la versión... Realmente la versión máxima, pocos juristas dicen que pueda ser constitucional porque implica un obstáculo al derecho fundamental del pluralismo político, del derecho a la asociación y, por tanto, legalizar un partido sin que exista violencia o enaltecimiento de terrorismo y todas estas cuestiones que establece el artículo 9 de la Ley de Partidos, sería muy complicado porque ya hay precedentes de jurisdicción tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, yo creo que efectivamente lo que dices tú es muy acertado. El Partido Popular sabe que no va a tener la posibilidad de llevar a cabo el apoyo necesario, no va a tener el apoyo necesario del texto alternativo a la proposición de ley de amnistía y, por tanto, ha echado un órdago. Y no creo que realmente en el PP quieran ilegalizar partidos, no creo que estén en esto. No, yo creo que no están, no es que no crea, es que no están. Hoy hemos estado con el portavoz parlamentario en el Congreso, Tellado, Miguel, y él ha dicho exactamente que el Partido Popular no quiere ilegalizar un partido, sino
una personalidad jurídica, ha utilizado este término, creo, que cometa un delito. O sea, lo ha dicho exactamente, ha dicho yo no estoy ni mi partido político por ilegalizar nada y por disolver nada, sino por poner una pena para alguien que Por evitar cometa que un vuelva a delito, suceder, o- que se cometa un delito. Eso sí que lo ha explicado exactamente, porque en el Código Penal sí que se contempla que los partidos políticos se pueden disolver si cometen varios delitos, son, no sé, pues por lo menos 30 delitos, ¿no? Y uno de ellos podría ser, que no está contemplado, el hecho de convocar referéndum ilegales o declarar la independencia de un territorio. Pero es verdad que un partido político no lo puede hacer, lo puede proponer y lo aprobará un parlamento, pero no un partido político. O sea que yo creo que esa es la diferencia un poco y la explicación de lo que el Partido Popular hoy ha querido o matizar o explicar, que no es que quiera ilegalizar un partido político, sino el delito que pueda cometer un partido político. Bueno, yo a este respecto decir que la Constitución española no es un texto militante y eso supone que en una monarquía como la nuestra haya gente que defienda la República, que haya gente que no cree en las comunidades autónomas y aboguen por abolirlas, o en este caso que se quieran independizar de España, aunque el artículo 6, si no recuerdo mal, dice que en el artículo 2 diga que hable de la indivisibilidad del Estado. Pero sí hay procedimientos en nuestro ordenamiento jurídico para proceder a fórmulas para independizarse. Hay fórmulas, eso lo tiene que tratar un parlamento, tener mayoría absolutísima de 3/5. Y esto, en el caso del proceso en Cataluña, no sucedió. Por tanto, ese es el delito que saltaron por encima de todas las barreras. Ilegalizar un partido que abogue por la independencia o pida un referéndum es como yo, si pido un referéndum por cualquier cosa que esté dentro de los cánones del derecho. Lo que pasa es que leyendo la propuesta del Partido Popular, yo creo que hay matices a esto que tú estás diciendo, Fran. El Partido Popular básicamente lo que propone son dos cosas, ¿no? Una es recuperar el delito de celebración de referéndum ilegal y yo creo que ahí acierta de lleno, porque es evidente que despenalizar el delito ilegal, el referéndum ilegal fue un error y ahora mismo España, un momentito, Fran. 2005, recordemos. Sí, Zapatero, 2005. Y no se ha recuperado después. Pero sí que yo creo que el Partido Popular lo que está intentando, primero está poniendo de manifiesto o desnudando la estrategia de Sánchez de aliarse con los independentistas, y lo hacen poniendo encima de la mesa el debate de, oye, vamos a reconstruir los mecanismos que teníamos para que el Estado se defendiese ante aquellos que quisieran cargarse el Estado. Entonces, punto uno, hay que meter en la cárcel al que celebre un referéndum ilegal, que se despenalizó en el 5. Eso es un delito. No, y eso es yo creo que buen punto. Segundo punto de este asunto, vuelven a reforzar la idea de que hay que meter en la cárcel a aquellos políticos que insten a ir contra la Constitución o que desobedezcan a los poderes del Estado, que sería la sedición, que fue lo que despenalizó Pedro Sánchez. Es decir, el Partido Popular está pidiendo rearmarse, que el Estado vuelva a recuperar los mecanismos que tenía. Ahora bien, introduce en este último punto la posibilidad de disolver partidos políticos a los que pertenezcan esos dirigentes que lleven a cabo actuaciones de desobediencia. El delito, claro, de la Y yo eso sí que creo que me parece que eso no se sostiene. Yo no soy experto jurista, Fran los ha citado ahora, pero es verdad que es muy difícil de justificar cómo puedes tú ilegalizar o disolver, como quieras llamarlo, un partido político cuando el que está cometiendo el delito es una persona concreta. Es decir, será el presidente autonómico de turno, los diputados que en una asamblea regional... Claro, o sea, tú tendrás que proceder contra las personas que en un momento dado hayan apretado el botón, hayan declarado la independencia en el Parlamento de Cataluña, hayan instado a la convocatoria de un referéndum ilegal desde la presidencia de la Generalitat. Tú tienes que actuar implacablemente contra esas personas, pero de ahí a extender el delito a toda la organización a la que pertenezcan y disolver su formación política, a mí me parece un exceso.
No está mal que lo propongan, como sabemos, como habéis dicho, que esto no va a ningún lado, pues tampoco vamos a hacer de esto un drama, pero sí que me quedaría con la parte más importante del asunto, y es que el Partido Popular vuelve a poner sobre la mesa la extrema urgencia que hay de recuperar delitos que se han eliminado y que nos dejan inermes o inertes ante la posibilidad de que se repitan algunos acontecimientos en el futuro próximo. Es decir, si mañana pasa lo mismo que en el otoño del 18, España no tiene los mismos mecanismos para defenderse. Y eso los oyentes lo tienen que saber. Ahora mismo no existe el delito de sedición y tampoco existe el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Por tanto, ante unos acontecimientos similares, la respuesta del Estado sería muy distinta, o tendría que ser muy distinta, y por supuesto sería complicadísimo procesar a los responsables y condenarles por esos hechos. Es que yo creo que eso es lo importante. El rearme del Estado, como el Tribunal Supremo dijo que el Estado estaba desprotegido cuando se eliminó el delito de sedición. El Supremo es quien dice el Estado no tiene instrumentos si se repite el proceso. No tiene instrumento. Que ha hecho el Partido Popular, pues poner una batería de medios, de instrumentos para el Estado para hacer frente a un delito de sedición que no existe. Y yo creo que también en lo que ha hecho el Partido Popular hay una parte política, una parte de dar muestras de fortaleza en su electorado que sí pedía una propuesta firme. Yo creo que en eso se enmarca el ir un poquito más allá, sabiendo que al final no va a salir, pero de cara al electorado sí que necesitaba una respuesta firme, sobre todo también porque hay unos procesos electorales en marcha y que al Partido Popular sí que le viene bien que su electorado vea que tiene una respuesta firme ante la desprotección del Estado con la eliminación del delito de sedición. Yo dos cuestiones. La primera, el Estado, yo creo, y así lo confirman algunos juristas, sí tiene fórmulas, mecanismos para dar respuesta si hay otra situación similar al proceso. Y es a través del delito de rebelión, que es un paso más del de sedición. No, porque el delito de rebelión exige violencia, Fran. Y el problema es que aquí se hizo sin violencia. Entonces, cuando tú tienes unos acontecimientos como los que aquí sucedieron sin violencia, no puedes procesar por rebelión. Aquí rebelión lo pedía, si recuerdas, solo la Abogacía del Estado, pero ni siquiera la Fiscalía y, por supuesto, el Tribunal Supremo no les condenó por rebelión. Entonces, como decía ahora Paloma, ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha alertado de que nos hemos quedado sin instrumentos para defendernos. Entonces, no está mal que alguien ponga encima de la mesa ese debate, puesto que Sánchez está yendo en sentido contrario. Claro, Sánchez no solo está despenalizando los hechos, es que está premiando a los que los cometieron. Es decir, es que les ha indultado y les va a amnistiar. Hay penalistas que defienden que el propio delito de rebelión no tiene por qué ser una violencia física, puede ser una violencia ejercida a través de otros mecanismos, presión, coacción. Puedo citar, por ejemplo, a Antonio Jabato, que es un profesor de la Universidad de Valladolid, que ha hablado en algunas ocasiones con nuestro periódico, y ya en 2018 hizo un informe que ahora parece que incorpora al PP hace algo similar, porque ya pretendía que la reforma del Código Penal, o una posible reforma, fuera incluir delitos de los que ha pedido ahora el PP, ¿cómo se llama el delito este que ha pedido ahora? Deslealtad constitucional. Eso es, que no me salía. Y luego ahora el PP, sí es verdad que en esta reforma, pues también está obligado un poco por las circunstancias, porque toma un poco el testigo de lo que Vox ya proponía incluso en 2020, cuando quiso introducir una reforma en el Congreso a trámite y el PP votó en contra. Creo que no es lo mismo, pero sí hay porque el PP ahora propone la similitudes. disolución, no la ilegalización. Pero, claro, pero ¿qué diferencia qué diferencia entre disolución e ilegalización? Porque yo tampoco lo entiendo. Es decir, mi duda, ¿cuál es el matiz? Vox propone ilegalizar el partido y el PP disolverlo, pero no entiendo yo cuáles son los matices. Desaparecen, ¿no? Claro, yo entiendo que las dos conducen a lo mismo. Claro, yo también, pero es el argumento que da el Partido Popular. De hecho, hoy sí lo hemos preguntado
Y entonces ha dicho el propio portavoz, nosotros proponemos la disolución, no la ilegalización. A lo mejor algo la que está disolución disuelto no es legal. Es que no existe, Bueno, directamente no existe porque está disuelto. La ¿no? verdad que yo Bueno, no tengo conocimiento jurídico. menos para- mal que esto no va a ningún lado, porque realmente es o sea, quiero decir que es un debate estéril en este momento. Seguramente el PP cuando gobierne, si es que vuelva a la Moncloa, pues impulsa algo parecido y ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero ahora, en realidad, claro, su propuesta solo nos da para debatir un poquito. Exactamente, porque no va a llegar No a lleva- ningún no, sitio, no va a llevar. Claro, Es para que él nadie se lleva a mostrar- engaño. Hay que Claro. decir a la gente que nadie se lleva a engaño, que el Congreso de momento lo controla Sánchez. Lo que pasa es que estas propuestas de legalizar un partido porque pida la independencia puede tener un efecto boomerang, que es Vox pide la terminar con las comunidades autónomas, que también están registradas en la Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, y a alguien se le puede ocurrir también pedir la ilegalización de Vox por esto, ¿no? Entonces, Bueno, es ya se ha peligroso pedido, esto de yo legalizar creo. partidos, ¿eh? Mira, a mí no me gusta que se legalicen los partidos, no me gusta, en general. Creo que es peligroso. Pero mira, esta tarde he recibido yo un mensaje de un dirigente del Partido Popular y me comenta que con el Código Penal en la mano, si se demuestra reincidencia y carácter instrumental, un partido político en España puede ser disuelto por los siguientes delitos: corrupción, odio, acoso sexual, tráfico de drogas, tráfico de órganos. Y dice, bueno, ¿y por qué no puede ser ilegalizado por dar un golpe de Estado? Claro, es lo que me está preguntando. Claro. Y en este caso no le falta razón, probablemente. Pero, en fin, lo de ilegalizar partidos siempre suena muy mal. Y yo creo que en estos casos hay que perseguir al que los comete, que para eso es el Claro, que es que está al hablas ahí frente. de agresión sexual, hombre, pues habrá que perseguir al que comete del partido la agresión No, sexual, pero evidentemente. por Eso es ejemplo, que aquí es me lo que se pone, hace. me pone el ejemplo, dice, si un partido propusiera la pena de muerte para los transexuales, estaríamos todos de acuerdo que debería ser ilegalizado. ¿Por qué no puede pasar lo mismo? Estaríamos en otro país. ¿Por qué no puede pasar lo mismo si pretende dar un golpe de Estado? Pues bueno, pues son debates hombre. interesantes. Yo creo que en ese caso sí que puede ser posible, porque no podemos estar en contra de que Oye, en todos los supuestos, a lo mejor hay algunos supuestos cuando se plantean que se pueden analizar y se pueden ver. Claro. A lo mejor por una idea no, pero a lo mejor por una cosa más grave que atente contra la Constitución y contra el Estado, a lo mejor se puede plantear, no con carácter general, pero cuando pase esa circunstancia, ¿no? Hombre, yo creo que en este caso es evidente que se deberían prohibir estos partidos que pidiesen pena de muerte para los transexuales porque hay violencia y hay delito de odio. Y violencia, que es una de las cuestiones que sí la ley de partidos y el Código Penal establece. Imagínate de delito de odio. Si habláramos de lo que pensaba Torra, por ejemplo, sobre los andaluces, si había delito de odio o no en sus palabras. Lo del delito de odio... Torra lo que pasa que es quiere una ser cosa, andaluz. No, Depende el delito de odio va por barrios. Va por barrios porque aquí, como hemos visto Depende estos del que días... odia, ¿no? Claro, Y a quién odias, más Y bien. cómo odia. cuando el muñeco agredido es Pedro Sánchez, hay delito de odio. Pero cuando los agredidos son otros muñecos... Pero bueno, Vox ha pedido lo mismo, 3 años de prisión para quien golpeó un muñeco con la cara de Bascal y ahora cuando golpean a uno de Pedro Sánchez no pide nada. Por Bueno, pues tanto, deberían ser coherentes. Hay que ser coherente. Pero yo soy partidario de que, hombre, que puede golpear una piñata, tenga la cara que tenga. O sea, Delito faltaría de odio más. contra Mickey Mouse. Faltaría No, más. contra Es los lo que decía unicornios, yo. sí, Es lo por que decía eso. yo. Si Ya hacemos lo una veo, piñata claro. con la figura de Mickey Mouse, La también. verdad es que al menos es de muy mal gusto, sea Pedro Sánchez, sea Que sean unos Santiago Abascal. maleducados. Pero es que Pero ser un maleducado no le vamos a o- pedir ahora claro. educación y buen gusto a todos los españoles. Esto ya es complicado. Empecemos reformando la educación, ¿no? Y luego ya pidamos a la gente que se comporte. Pero realmente no se pueden perseguir como si fueran delitos actuaciones, en fin, minoritarias y completamente anecdóticas. Sobre todo porque además coincide, y tú lo has publicado en este periódico, que en el año 23 se han celebrado, ¿cuántos? 466 actos de enaltecimiento según un informe de COVID. De enaltecimiento del terrorismo. Es decir, que no se persiguen 400 actos de enaltecimiento del terrorismo y sin embargo ahora sí que vamos a perseguir a unos chalaos ahí apedreando no sé qué figura de Pedro Sánchez. Me parece que no tiene ningún sentido y que por supuesto es una estrategia completamente intencionada del gobierno, no sé si para desviar la atención o para qué, pero esto es completamente absurdo y yo creo que hay que denunciarlo.
Ya para terminar, Paloma, un poco volviendo al tema de la amnistía y a la estrategia del Partido Popular, sabiendo que esta vía no va a salir, no tiene ningún viso de prosperar su enmienda a la totalidad, ¿qué espera el Partido Popular en los próximos meses con respecto a la amnistía? Bueno, yo siempre digo que el Partido Popular pues puede hacer pues muy poca cosa, porque el Partido Popular lo único que puede hacer ahora es en el Senado retrasar un poco la entrada en vigor de esta ley. Bueno, que también está pendiente de que puede haber un procedimiento judicial en algún tribunal europeo, que también eso está pendiente, porque el día que se vota la amnistía también se vota el decreto del gobierno en el que el decreto de la justicia, ¿no? En el que también se podría dar el caso en el que si un tribunal español plantea una cuestión judicial en Europa sobre la amnistía, se paraliza la amnistía. Es que el próximo miércoles pasan dos cosas interesantes, el decreto de justicia y la amnistía. O sea que ya al Partido Popular ellos no pueden hacer absolutamente nada más que a través de las comunidades autónomas montar lío y retrasar la entrada en vigor de la ley de amnistía, pero los jueces sí pueden hacer algo en Europa. Paloma, Fran, muchas gracias. Un placer, Muchas como gracias. siempre. Y abrimos para terminar, como les decíamos, página económica con nuestro compañero Fernando Cano. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Para hablar de fondos europeos. Es una cuestión, Álvaro, que hemos tratado muchas veces, muchísimas veces tanto en The Objective, porque es un tema capital. Muchos millones que han llegado de Europa, ¿dónde están? Bueno, que han llegado, no te pases. Bueno, no te pases. O sea, que se supone. Que se supone que nos han tocado, pero que no nadie ha visto. Pero que nadie ha visto y no se sabe cómo se han distribuido y se han ejecutado regular. Y este año, concretamente, bueno, el año pasado, 2023, Cano, cuentas en tus informaciones, ha sido el peor de los últimos 3. Exacto, Rocío, como bien comentáis, no solo no ha ido a más, sino que ha ido a menos. En The Objective venimos denunciando prácticamente desde el comienzo del reparto de fondos europeos de que esto no está llegando y ya han pasado 3 años de la ejecución del famoso plan de recuperación y en el último año apenas ha llegado 1 de cada 4 euros que se comprometieron en los presupuestos generales del Estado. Esto tampoco significa que ese dinero esté realmente llegado, significa que esos pagos se han efectuado, pero nadie sabe a quién se han efectuado. Con lo cual, la famosa palabra ¿a quién le está llegando el dinero? Yo creo que sigue siendo un interrogante a día de hoy, 3 años después. Pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver, vamos por partes, Fernando, porque es que esto a mí me indigna mucho. ¿Cuánto dices que ha llegado o que se ha repartido? Vamos a hablar para que todo el mundo lo entienda. Sí. ¿Cuánto dinero se ha repartido a su destinatario final en el año 23? O sea, ¿qué porcentaje de fondos europeos ha conseguido el gobierno español que llegue al final hasta la gente? 25% dice el gobierno dice en la intervención general del Estado que se ha pagado. 1 de cada 4 euros que teníamos que haber gastado en el año 23. O sea, de todo lo que se tenía que haber gastado y que nos correspondía, solo hemos logrado pagar 1 de cada 4. ¿Y dónde están los otros 3? Pues están en convocatorias no resueltas, están en dinero adjudicado pero no pagado, diferentes modalidades que utiliza el gobierno para decir que el dinero llega pero realmente no llega. ¿Y eso llegará algún día o no? En principio tiene que llegar, lo que pasa es que estamos siempre sometidos a la famosa burocracia del gobierno que no termina de resolver las convocatorias. Pero hay un plazo para gastar el dinero. Sí, bueno, creo que hemos llegado a publicar nosotros que ese plazo se está dilatando en principio de 2026, pero claro, con toda esta lentitud parece casi imposible llegar a eso. Claro, es que dilatar mucho más. Claro, porque venimos arrastrando ya 3 años esta situación, ahora con los peores porcentajes de los 3. Es decir, cada vez estamos pagando menos porcentaje de fondos que nos tocan, se va agrandando la bola de nieve y hay que gastárselo todo antes del 26 porque si no se pierde. No parece que vayamos a estar desde en luego, tiempo. Con esta velocidad no se va a llegar, porque como tú bien dices, en el año 21 se pagó el 44%, en el año 22 el 39% y este año el 25%. Pero ¿cómo ¿Ese es posible 25 que cuánto vayamos a dinero peor? es? Sí, es que es tremendo. Es increíble. ¿Y cuánto dinero es ese 25%? El 25% son actualmente, se comprometieron 38.000 millones y son aproximadamente 8.800 millones de euros. Todo esto es que, claro, nos inquieta y nos cabrea. Claro. Todo esto depende del Ministerio de Economía Bueno, y de Hacienda. Claro, sí. a Nadia Calviño ya no la podemos preguntar.
El que vendrá será Carlos Cuerpo y quizás también la nueva vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero la realidad es que es exactamente eso, es que el dinero se ha quedado en muchos sitios y no está llegando al destinatario final, ni mucho menos. De hecho, si cruzamos estos datos con los datos que ya se han publicado hace un par de semanas, en el que decía que quiénes son los mayores receptores, una lista que estuvo 6 meses sin salir y que finalmente salió un viernes a las 7 de la tarde para que nadie se enterara, indicaba que de ese poco dinero que está llegando, pues la gran mayoría, el 82%, creo no equivocar, no, el 88% estaba solo destinado a empresas públicas y administraciones públicas. Es decir, el poco dinero que está llegando ya ni siquiera está llegando a tejido productivo privado, está llegando a administraciones, a empresas públicas, a ADIF, a Renfe, y en general son proyectos que están dentro del ámbito público, no están dentro del ámbito privado. Es que hay que recordar cuál era el fin de este dinero, de esta ingente cantidad de dinero que venía de Europa después de vivir una pandemia, una crisis económica brutal. Lo que comentas tú, al final el tejido productivo español es pequeña y mediana empresa y es a quien no le está llegando. Muchas veces también lo que nos dicen precisamente pequeños empresarios es por esa burocracia que incluso rechazan pedir estos fondos un pequeño empresario, un autónomo, por lo costoso, ¿no?, de todo ese trámite. Hay muchísimas convocatorias que ni siquiera se llegan a realizar por falta de demanda y otras que no se resuelven. Es decir, hay una gran cantidad de papeleo que está en el aire y que no se termina de resolver. Pero claro, esas convocatorias por falta de demanda que no se hacen, claro, igual es que el Quedan foco de desiertas. esa convocatoria no está bien tirado, o tendrás que hacer una convocatoria de algo que sirva, ¿no? Algo que sea necesario, un sector que esté pasándolo mal, que lo haya pasado muy mal durante la pandemia, no cosas que no Desde dan luego, ningún el poco resultado. dinero que se está inyectando claramente se inyecta en el sector público, lo cual engorda y de cierta manera dopa las cifras de crecimiento también económico. Claro. Y luego hay dos cosas que yo creo que hay que volver a recalcar. Una, es que todo esto es consecuencia de cómo se estructuró desde el primer momento la gestión de los fondos. Moncloa quiso controlar directamente este dinero y eso ha supuesto, pues claro, que se forme una bola porque no pueden dar abasto. Es decir, en Moncloa no hay la infraestructura suficiente como para agilizar todo esto. En otros países, por ejemplo, yo conozco un poquito el caso portugués. En el caso portugués se le ha dado la gestión de los fondos europeos a un organismo creado a propósito que está participado por gente del gobierno, pero también por gente del sector privado. Y entonces, claro, hay una gestión de los fondos mucho más profesionalizada y mucho más ágil. En otros países se ha hecho a través de los bancos, por ejemplo. Se ha dejado que sean los bancos los que se encarguen de ir gestionando y de chequear los proyectos, que la gente se los pueda presentar directamente al banco, como cuando pides un préstamo. Es decir, hay 1000 mecanismos mejores que el que se ha optado en España. Y luego las pruebas demuestran, porque ahí están los datos, que España precisamente con esos porcentajes de ejecución es de los países que peor comportamiento están teniendo. Están teniendo mejor nivel en Portugal y están teniendo mejor nivel en Italia, por ejemplo. O sea, que estamos haciendo el ridículo y a mí me da especial pena porque yo que he trabajado en Bruselas muchos años, sé que tradicionalmente España siempre era modélica en la gestión de los fondos europeos. Cuando nosotros recibíamos fondos estructurales y de cohesión, éramos un ejemplo, sobre todo para los países del este de Europa que nos venían a visitar para ver cómo tenían que organizarse para poder aprovechar al máximo ese dinero, ese maná que llegaba de Bruselas. O sea, España siempre ha sido y ha sabido gestionar y aprovechar al máximo. Y en esos casos lo hemos hecho por encima de lo que hacían en Italia, en Grecia, y en esta ocasión hemos hecho lo contrario. Nos hemos puesto del lado de los peores, del lado de los que no saben, y es un drama porque algo que teóricamente serviría o debía servir para transformar, ¿no?, la economía española, pues de momento no se está viendo nada. No, bueno, seguimos viendo que 3 años después de la ejecución del plan, 3 años después de la COVID, 3 años después de ya hemos recibido 37.000 millones de euros y el mejor dato económico sigue siendo el turismo. En un momento en que el tejido productivo no se ha transformado absolutamente para nada, en que las exportaciones caen, en que la inversión cae,
solo sube el turismo. Esto dice muy poco de la transformación Datos que se prometieron. históricos, de nuevo 2023. Y luego también hemos publicado, también lo hemos contado aquí en The Objective muchas veces, el gran fracaso de los PERTEs, que se nos han vendido 1000 veces y que todos están fracasando, no terminan de arrancar, las multinacionales han sido engañadas. El sistema de fiscalización que tampoco funciona, el famoso COFI que no termina de arrancar cuando han pasado 2 años desde su supuesta puesta en marcha. En fin, un desastre y nadie asume responsabilidades por ello, ¿no? Y por cierto, nadie habla de esto normalmente en los medios, ¿no? Que es una de las, yo creo que de las cosas que hacemos bien en The Objective, y es poner mucho el énfasis en este tipo de asuntos, ¿no? Porque, oye, nos va la vida en ello, es mucho dinero lo que está en juego y lo que España está desperdiciando, ¿no? Y nadie está pidiendo explicaciones al gobierno y, por supuesto, en el gobierno nadie está haciendo nada por reparar este asunto. Pues aquí lo dejamos. Seguro, Fernando, que bueno, habrá que ver estos próximos años cómo sigue esa ejecución de los proyectos. Tenemos hasta 2026 y lo que se extienda, me temo que si vamos por este camino, la verdad que no va a ser muy bueno. Muchas gracias a los dos y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Una vez más, ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, también obviamente en www.theobjective.com y en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias.